Día 100. Llegamos al día 100. ¡Felicitaciones! Este aplauso es para vos. ¿Qué te parece? 100 días. Completamos hoy los 100 días y fueron presentados estos días 100 con la linda voz de mi hija Paz, que me está acompañando en este momento. ¿Querés decir algo más ahora, Paz, o después al final? Ahora no me dice, al final. Día 100, llegamos al día 100. No es poca cosa, hay que celebrarlo. No es poca cosa, qué lindo. 100 días escuchando la palabra de Dios. Nos va quedando menos para completar este desafío, pero todo lo que hemos hecho hasta acá no es poca cosa. Hoy vamos a arrancar con Josué capítulo 9. Ayer vimos la derrota del pueblo de Israel contra la ciudad de Jai y luego la victoria. Y vamos a ver lo que se viene ahora en el capítulo 9, que dice así. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados, se pusieron ropa harapienta, se calzaron sandalias gastadas y remendadas, además llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas les respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros somos sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares. Pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que tenemos puestas están desgastadas de tal largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jeraim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel,
no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces, el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana, si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? ¡Malditos sean! De ahora en adelante, siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos les respondieron: lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Ahí finalizamos Josué, capítulo 9. Vemos la astucia de estos gabaonitas para salvarse la vida. Vemos que fueron muy astutos. Otros reyes lo que hicieron fue juntarse con otros reyes para decir: vamos a pelear todos juntos a ver si le podemos ganar. En cambio, los gabaonitas dijeron: no vamos a poder ganarle al pueblo de Israel. ¿Qué hacemos? Y vamos a mentirle. Vamos a entrarle con una mentira, decir: venimos de muy lejos, hagan un tratado de paz con nosotros. Y en realidad vivían a la vuelta. Estaban a 3 días de camino. Era una ciudad de la que Josué iba a conquistar. Y los engañaron. Y claramente la Biblia dice que los líderes no consultaron al Señor. Se comieron, se creyeron. ¿Viste que el dicho dice: no todo lo que brilla es oro? Y a veces digo, esto es clarito que parece que es oro. Ante la duda, consulta al Señor. ¿Esto es oro o no es oro? Eso es lo que tenían que haber hecho. Tenían que haber orado, tenían que haberle preguntado a Dios si realmente esto que le decía a estas personas era verdad o no era verdad. Y nosotros siempre tenemos que consultar a Dios, preguntarle, porque a veces tomamos decisiones por lo que vemos, por lo que no. No, es seguro que esto es de tal manera, pero capaz que no. Y la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, parece buenito, parece bueno. Y pero capaz que no. Capaz que esa persona que parece tan bonita, capaz que tiene otras intenciones ocultas detrás que necesitas que el Espíritu Santo te muestre, te revele para no meter la pata. Capaz que esto que parece un buen negocio no lo es. Capaz que esto que parece una buena compra no lo es. No sé. Dios sí sabe. Así que vamos a consultar al que todo lo ve, al que todo lo sabe, que es Dios, que nos va a guiar siempre a tomar las mejores decisiones. Josué capítulo 10 arranca y dice así: Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a Oam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. «Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón», les rogó, «porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel». Entonces, esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal.
no abandone a sus siervos ahora, rogaron. Vengan de inmediato, sálvenos, ayúdennos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Horón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Aseca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva, el Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, les ha dado la victoria sobre ellos. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a sus ciudades fortificadas. Luego, los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a esos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Hago un paréntesis acá, me sorprende mucho lo de las rocas, viste que lo habían metido en la cueva, los taparon, después dijo que los saquen, los matan, el trabajo que pasaron los que tuvieron que sacar y poner piedra ahí, ¿no?
Una cosa importante a aclarar, yo lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que seguir reiterando, es que estamos en otro tiempo ahora, no matamos gente, Jesús nos enseñó a amar al enemigo, a bendecir a aquellos que nos maldicen. Nosotros si estuviésemos en ese tiempo no mataríamos a esos reyes, no lo haríamos de esa manera. Fue en otro tiempo, estamos en el antiguo pacto de Cristo desde la cruz en adelante, es un nuevo pacto, es un nuevo tiempo, así que esto es importante aclararlo y nuestros enemigos no son físicos, lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Efesios capítulo 6, no luchamos contra personas, no luchamos contra cosas de carne y sangre, cosas que se puedan tocar, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, contra Satanás y sus demonios que se mueven en el mundo invisible y aunque no se ve, es una lucha real. Contra ellos es nuestra lucha en este momento. Hecho esa aclaración, sigo en el versículo 28. Ese mismo día, Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda. Mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Después, Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis y la atacaron. Igual que las veces anteriores, el Señor les entregó Laquis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como había hecho en Libna. Durante el ataque a Laquis, el rey Horam de Geser llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad, pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho el Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas y tal como había hecho en Eglón. Josué destruyó por completo a toda la población. Después, Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas. Destruyó por completo a todos sus habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Libna y a su rey. Así que Josué conquistó toda la región, a los reyes y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Ahí finalizamos Josué capítulo 10, que vemos todas las conquistas que tuvo el pueblo, y lo dice clarito ahí en el versículo 42 que Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Y cuando Dios pelea en favor de alguien, en favor de un pueblo, no hay chance, siempre va a ganar el que tenga a Dios de su lado. Nos vamos para Hechos capítulo 11. Ayer, en Hechos capítulo 10, vimos esto maravilloso de este oficial del ejército romano, de este Cornelio, que cuando viene Pedro, es guiado por Dios para este encuentro con Pedro, y Pedro le habla de Jesucristo y es lleno del Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí también fueron llenos, y Pedro se sorprende, y los otros judíos que estaban con él, de que habían recibido lo mismo y que hablaban en otras lenguas, lo mismo que había ocurrido con ellos. Este era un hombre bueno que ayudaba a la gente, un hombre piadoso, Cornelio, pero necesitaba el poder del Espíritu Santo, y todos lo necesitamos. Todos necesitamos ser embestidos con el poder
de lo alto. Cornelio lo necesitaba, por eso Dios guió a Pedro para eso. Y vos también lo necesitás, por eso Dios me ha guiado a compartirte esto. Para que vos busques este regalo, el poder de lo alto de parte de Dios para tu vida. Que lo anheles y lo busques profundamente. Hechos capítulo 11 dice de la siguiente manera. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos?, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajaba justo a donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía, «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo». Pero la voz del cielo habló de nuevo, «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Hago un pequeño paréntesis acá. ¿Te das cuenta del cambio que tuvieron? Al arranque criticaron y lo atacan a Pedro. ¿Cómo te metiste en una casa así? ¿Cómo te juntaste con gente así? Y entonces Pedro les empieza a explicar, pero pará. Dios me llevó, el Espíritu Santo me dijo, anda con esta gente que te viene a buscar, ocurrió esto y esto. Y de repente dice, gloria a Dios, que Dios también. Pero siempre, qué triste, ¿no? Siempre es así. La primera reacción ante lo desconocido es criticar. No, esto debe estar mal. Claro, porque es algo que ellos no controlaban. Ellos decían, bueno, esto es para nosotros, los judíos. Y Jesús le había dicho, esto es para recibirán poder de lo alto para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en lo último de la tierra iban a estar los gentiles, pero no le había caído la ficha, ¿no? Y a veces uno no entiende los planes de Dios, quiere limitar a Dios y Dios quería derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, ser humano, judío, gentil, lo que sea. Él quería, Dios ama a todos, a las personas, no importa lo que piense, no importa lo que crea, Él los ama a todos, a todos. Y acá Dios demostró de su amor, derramó de su espíritu sobre estas personas que no eran judíos, que eran gentiles, y manifestó y se abrió un camino nuevo para la iglesia a partir de este momento. Sigo en el versículo 19 que dice así, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos.
y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy. Y qué lindo esta iglesia guiada por el Espíritu Santo, que acá se levanta una persona, Ágabo, que era un hombre utilizado en la profecía, en dar una palabra de parte de Dios, de algo que iba a ocurrir en el futuro, que se venía una gran hambre en todo el imperio romano. Entonces la iglesia entiende que esto que dice Ágabo era palabra de parte de Dios, y entonces los hermanos de Antioquía decidieron juntar una ofrenda, juntar una ayuda para enviarla a los hermanos de Judea. Qué lindo, ¿no? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que Dios utilice nuestras manos, nuestros recursos de la manera indicada, de la manera correcta, y poder ser de bendición a la persona que específicamente lo está necesitando. Estoy con mi hija Paz, que me pidió, hoy en el principio presentó el día a ella, y me pidió que en el final quería decir unas palabras, así que te dejo con mi hija Paz para terminar este día. Jesús es mío y es muy fuerte. Chao. Gracias, Paz. Jesús es tu amigo y es muy fuerte. Chao, chao. Que Dios te bendiga.